Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre las espigas del sábado. Tomado del Evangelio según San Lucas. Un sábado, iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús sigue anunciando el reino y también comparte la vida con sus discípulos. Y nos dice hoy la palabra que un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Esto es muy interesante, queridos hermanos. Esto sí estaba permitido por la ley, el dejar las espigas para los pobres. Y por eso estos discípulos, en medio de su necesidad del hambre, la satisfacen arrancando estas espigas y ciertamente tenían que hacer un pequeño trabajo, frotarla con las manos para que así arrancaran el grano de las espigas. Ante esto, unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Estos fariseos se quedan en la ley, en la norma. Como hemos indicado antes, los fariseos habían convertido los 10 mandamientos en 613 preceptos que habían de ser observados con toda rigurosidad. Pues en el cumplimiento de la ley, según ellos, se jugaba la santidad del pueblo de Dios. Y esto, queridos hermanos, es una manera errónea de vivir la fe. Los fariseos, quedándose en los preceptos, no velan por la necesidad humana de estos discípulos. Y Jesús les dará una lección. Y en este sentido, queridos hermanos, hemos de recatar la palabra de Dios. La palabra de Dios ha de ser norma de nuestra vida. Toda ley, sea civil o eclesiástica, siempre tiene que velar por la dignidad de la persona humana. Y así es una ley que ordena en la libertad. Pero si esta ley no ordena en libertad, sino que oprime, entonces no va a ser favorable para el ser humano y su dignidad. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda extirpar de nuestro corazón estas vivencias esclerotizadas de la fe, el vivir la fe de forma legalista o moralista. Que el Señor nos conceda sabiduría para siempre discernir la acción humana desde su dignidad y no solamente de la letra de la ley. Pues que el Señor nos conceda esta sabiduría para vivir su ley desde su espíritu y no desde la letra. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Esto es muy interesante, queridos hermanos. Jesús enseña a estos fariseos a recurrir a la palabra de Dios para interpretar la ley siempre desde el espíritu y no desde la letra. Y por eso Jesús le presenta este pasaje de David, cuando él y sus hombres huían del rey Saúl, y David pasó por la casa del sacerdote Ahimelech, y pidiendo algo de comer, este sacerdote solamente le informa que tiene los panes de la proposición. Sin embargo, ante la necesidad de la hambre, este sacerdote discierne y no se queda en la letra de la ley, sino que va al espíritu de la norma. Ciertamente el sacerdote les pregunta si están dispuestos, si están preparados, si se han abstenido del trato con mujeres, a lo que David dirá que sí, que siempre cuando salen de campaña se privan de todo ello. Y es así como el sacerdote Ahimelech le da el pan para que coman, para que satisfagan su necesidad. Qué importante, queridos hermanos, que también nosotros sepamos discernir la ley a la luz de la palabra de Dios. Solo así podemos obrar la misericordia en favor de los demás.
Por eso, queridos hermanos, también nosotros, en este espíritu de la ley, tengamos siempre como norma la palabra de Dios, que sepamos discernir la ley teniendo en cuenta las necesidades humanas, especialmente en las emergencias. Solo con este espíritu de discernimiento podemos obrar siempre la misericordia, pues que el Señor nos conceda sabiduría para practicar la caridad, para que siempre tengamos presente la caridad y la misericordia en favor del prójimo. Que el Señor pues nos dé este espíritu de discernimiento para obrar siempre lo recto y lo justo a la luz de su palabra. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús les decía también: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esto es muy fuerte, queridos hermanos. La expresión el Hijo del Hombre es la imagen del profeta Daniel. Jesús se está revelando como el enviado, como el Mesías, y está diciendo que Él es el Señor del sábado. Es decir, que si Él, siendo el Señor del sábado, no se molesta por lo que hacen sus discípulos, ¿por qué los fariseos se molestan? No tienen ninguna razón. Pero también Jesús nos invita a reconocerle como el Señor del sábado. El sábado es muy importante para los judíos. Y esto porque el sábado era el día de descanso, era el día en que el pueblo de Dios participaba de ese descanso. Y por eso alababan al Señor en comunidad. Pues también nosotros, queridos hermanos, reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, que es Señor del sábado, que lleva el sábado a su cumplimiento, le da plenitud, resucitando el día domingo. También nosotros, discerniendo la bondad del mandamiento, de cultivar esta amistad con Dios, de honrarle, de darle gloria, nos vayamos ejercitando para alabarle por toda la eternidad. Y en este sentido, queridos hermanos, el Señor nos invita a guardar los mandamientos del Señor por amor a Él, y no simplemente los cumplamos por obligación, porque son preceptos, y si no los cumplimos, estamos en pecado mortal, y eso es riesgo de condenación, y morir en pecado mortal es riesgo de condenación eterna. Pues no veamos así los mandamientos, hermanos, pues Jesús nos ha venido a liberar de esas opresiones, no solamente de las opresiones sociales, pues el Señor nos exige vivir en justicia. Sobre todo el Señor nos libera de esas opresiones espirituales, legalistas, moralistas, que solamente nos hacen permanecer en estas perspectivas humanas, pues que celebremos con alegría el domingo, el día del Señor, que alabándole en comunidad de fe, podamos proclamarle como el Hijo de Dios, viviendo de la esperanza de nuestra salvación, con la esperanza de entrar en ese domingo sin ocaso. Que el Señor pues nos haga adorarle en espíritu y en verdad. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres el Señor del sábado, el Hijo del Hombre. Te pedimos en primer lugar, Jesús, estirpe de nuestro corazón toda vivencia legalista o moralista de la fe. Que ciertamente guardar tu palabra es importante, llevar una vida acorde de la fe es importante, pero que no nos quedemos en preceptos humanos, que no cambiemos tu palabra, que siempre tengamos como norma tu palabra, que nos invita al amor y a la misericordia en favor de los hermanos. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas sabiduría para interpretar tu palabra, para discernir en estas situaciones, especialmente en las emergencias. Que discernamos toda ley, sea civil o eclesiástica, y que siempre aboguemos por la dignidad de la persona humana, pues tus mandamientos son fuente de vida y libertad, no de muerte ni esclavitud. Concédenos pues sabiduría para obrar la misericordia. Y finalmente, Jesús, aumenta nuestra fe, que te profesemos como el Hijo de Dios, aquel que es Señor del sábado. Que también nosotros descubramos la alegría de descansar el domingo, plenitud del sábado, para entrar en tu descanso, para que así nos preparemos a entrar en tu descanso por toda la eternidad. Que el día domingo vivamos la fe en comunidad, alabándote y dándote gloria, en la Santa Misa, celebrando tu resurrección. Acrecienta pues, Señor, esta esperanza en nosotros, pues tú eres el Hijo del Hombre, el que viene con poder y gloria. Que no guardemos tus mandamientos como simples preceptos, como si fueran cargas, sino que descubramos en tu palabra esa fuente de vida y libertad, para que guardando tu palabra en el Espíritu, podamos acrecentar nuestra esperanza en entrar en ese domingo sin ocaso, en que contemplaremos tu rostro por toda la eternidad. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.